lo he titulado Somos templo del Dios viviente a través de la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos santifica. Y quiero comenzar diciendo, no porque una persona diga que es templo del Espíritu Santo de Dios, no por eso lo es. Una persona es un templo del Espíritu Santo de Dios cuando hay un cambio en su vida trascendental, visto. ¿Cuánto lo creen? Si no hay un cambio trascendental en una persona, el poder del Espíritu Santo de Dios no está fluyendo ahí, hermanos. Las personas de su entorno tienen que acercarse y decirte qué es lo que tú tienes, qué te han hecho que eres tan diferente. Tú que eras tan necio, tan altanero, tan grosero, tan gritón, tan mentiroso, tan vulgar, te han convertido en una persona diferente. ¿Qué te pasó? Y tú le puedes decir, en la obra del Espíritu Santo de Dios santificando. ¿Ya su nombre? Al Espíritu Santo de Dios, al Señor Jesucristo, lo recibimos por fe. Porque sin fe es únicamente por fe. Y esa fe en Él nos lleva a dar frutos a través de un testimonio vivo y eficaz, que es lo que agrada a Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabes? Esa fe de la que yo estoy hablando esta mañana, mucha gente piensa que es una fe que está interna, aquí adentro. Y esa fe la tengo guardada como un tesoro y esa fe no se puede exteriorizar. Eso son mentiras. El pastor Santiago dice, muéstrame tu fe, la que tiene allá guardada, y yo le voy a mostrar la fe que yo tengo a través de las obras que yo hago. ¿Cuánto lo creen? Para poder realizar esas obras, tiene que el Espíritu Santo de Dios estar dentro de una persona actuando, hermanos. De resto no puede, hermanos. No puede. ¿Eres esclavo de quién? El que te venció, si vives en el pecado, te lleva al pecado. Y si es el Espíritu Santo de Dios el que te venció, nos lleva a la santidad. Es muy importante para mí aclararlo en la fe, porque hay mucha gente que yo tengo una fe poderosa, grande, pero la tiene interna. ¿Y sus obras? ¿Dónde están? Si la fe es manifiesta en obras. La Biblia lo dice, la palabra de Dios, no lo digo yo. Tiene que verse, hermanos míos. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo de Dios en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que la obra del Espíritu Santo de Dios no estaba en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo de Dios ha estado siempre. En el primer capítulo de la Biblia ves allí el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, sobre la cara de las aguas. Ahí está, siempre. Él ha estado siempre. ¿De dónde podía un hombre como Sansón tumbar las columnas donde habían 3,000 hombres, hermano? Es absurdo, ¿no? Cuando venía el poder del Espíritu de Dios. ¿De dónde ponía el joven David de 15 años o de 14 años, de 13 años, pararse frente a un oso de 3 metros y volverlo pedazos? Sí. Por eso la palabra locura, quien se pierde, amén. Si no lo puedes creer por fe, hermano, entonces lo encuentras como una locura. Y dices, si le hace así, lo hubiera matado. Y es así, hermanos. Era por el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor Cristo. Vamos a mirarlo desde el principio. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 27, versículo 51. Y ahí vamos a comenzar a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, el obrar del Espíritu Santo de Dios en el Nuevo Testamento, hermanos. Ya no solo reservada para... No es una obra reservada solamente para israelitas, sino para gentiles y para todos en general que quieran venir a los pies de Jesucristo. Mateo 27, 51 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí hay un mensaje profundísimo que esta mañana no me meto, porque recuerde que la sangre para limpiar
tenía que entrar en el lugar santo. Pero allí no quiero entrar, es muy profundo. Algún día de pronto lo tocamos. Amén. Pero nos quedamos que la tierra se abrió, que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó de arriba abajo. Recordemos que el velo tenía 20 metros de alto y 10 metros de ancho y 10 centímetros de grosor. Ya, eso es solamente información. Me dirás un velo de 10 centímetros de grosor, a ver quién lo va a romper, ¿no? Tendrías que coger un montón de máquinas, yo no sé cómo, para poderlo romper. Pero ya estaba la gloria de Dios, que era lo importante. El velo cubría el lugar santísimo. Habla de dos velos. Hay un primer velo en el lugar santo y hay un segundo velo en el lugar santísimo. El que se abre en dos era el que cubría el lugar santísimo y lo que hacía era separar dos estancias, la una de la otra. Y el velo que se rasgó fue el velo que entraba al lugar santísimo en el momento que el Señor Jesucristo termina su obra y dice, consumado es. Yo terminé mi obra, está diciendo. Y en ese mismo instante abre la puerta y viene para que venga a morar el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a su nombre? Recordemos cuando el Señor Jesucristo está con la mujer samaritana y que le ofrece agua. Y el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. No, aquella mujer pecadora le dice, dame a mí esa agua, yo quiero beber. Ella estaba pensando natural, no, él está hablando espiritualmente. Y ahí en el texto dice, habló así porque el Espíritu de Dios no había venido todavía. Aquí el Espíritu de Dios viene a morar en las personas. Se rasgó el velo para demostrar que Dios ya no estaba oculto. Ahora Dios se hacía manifiesto a los hombres. Ya no necesitaba que el hombre fuera donde el sacerdote para que presentara la ofrenda por sacrificio a sus pecados, sino que cada hombre podíamos ir delante de Dios el Padre a través de la sangre preciosa y divina de su Hijo Jesucristo a suplicarle que nos perdone y nos limpie de pecado y de maldad. ¿Alguien entiende la palabra? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ya no hay ninguna cortina que lo separa. Ya no va a vivir más en un templo. Ahora va a venir el Espíritu de Dios a morar personalmente en una persona. Y de él es que estamos hablando esta mañana. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Cristo. ¿Y a su nombre? Bendito para siempre. La gloria de Dios sale y se manifiesta a los hombres para que vivan una vida diferente. El comienzo lo hace el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando entrega su vida, nos limpia con su sangre preciosa y divina, termina su obra y le promete a la iglesia, no solo a sus discípulos, sino a la iglesia le dice, yo les voy a mandar un consolador. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y a su nombre? El Señor Jesucristo cuando habla que va a enviar a su Santo Espíritu dice que lo va a enviar para siempre. Esto es muy importante para mí aclararlo. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho muchas veces, se lo recuerdo, yo me crié en una iglesia religiosa. Dice, el día del rapto de la iglesia desaparece el Espíritu Santo de Dios. Hay quien al presente lo detiene. Pero eso es mentira. Porque el Señor Jesucristo prometió dejar su Espíritu para siempre. ¿Verdad o no? Eso es palabra de Dios. El Espíritu de Dios va a estar con sus hijos para siempre. Vive en nosotros. ¿Cómo nos va a dejar? ¿Cuánto lo creen? Aquí se quedaron algunos confusos. El Espíritu de Dios vive para siempre. El Señor Jesucristo prometió dejarlo para siempre. Y en eso creemos nosotros. Y te digo una cosa, si un hombre no tiene el Espíritu de Dios dentro de su vida, jamás se podría enfrentar a Satanás ni a sus principados, potestades, ni gobernadores, ni huestes de maldad. Lo destrozarían, hermanos. Porque no es con espada ni con fuerzas, es el poder del Espíritu Santo de Dios el que pelea y gana la batalla. ¿Cuánto lo creen?
No eres tú el ganador. A veces nosotros nos colgamos las medallas. Gracias a Dios, yo salí victorioso porque yo gané esta batalla. Y yo me voy a la Biblia, la palabra de Dios dice, pero si la batalla es de mi espíritu, tú solamente tienes que resistir, resistir, resistir. Eso dice Efesios 6:10, la armadura de Dios. ¿Para qué la armadura de Dios? Para resistir, resistir. Únicamente a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que guía a una persona. San Juan 14, 15 y 16. Acompáñeme, mi hermano. Gloria sea al Dios de los cielos y de la tierra para siempre. Aleluya. Dice San Juan 14, versículo 15 y 16. Vamos allá. Muy corto el versículo, pero muy poderoso. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ninguna persona que diga que ama a Dios y vive en pecado ama a Dios. Eso es mentira. ¿Ya su nombre? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y vamos con la promesa. Y yo rogaré al Padre y os daré otro. Ahí lo tienes. ¿A quién? ¿A todos? No. Al que guarda los mandamientos. Para que esté con vosotros para... Quería anticiparlo. Ahí está. Para siempre, hermanos. Si alguien te dice, uy, es que el Espíritu de Dios se va a ir de pronto un momento y te va a... Son mentiras. El Espíritu de Dios va a estar con un hijo de Dios para siempre. Con los que no va a estar es con los que no son los hijos de Dios. Con ellos no va a estar. Pero con los hijos de Dios va a estar para siempre. ¿Cuánto lo creen? Mira, hermanos, ahora que estoy hablando del Espíritu de Dios, el Señor me trae algo a mi cabeza que no lo tengo aquí escrito. Estas personas, hermanos, estoy hablando del poder del Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que creer en tu corazón por el poder del Espíritu Santo de Dios, que tú estás vallado y guardado por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? En todo donde vayas. Por lo cual ningún cristiano necesita ni atar, ni ligar, ni conjurar, ni decretar, ni ninguna de esas tonterías. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no tiene derecho sobre mi familia. No, en mi familia no. ¿Tú crees que Satanás tiene derecho en su vida? Si crees que Satanás tiene derecho en su vida, tienes que nacer de nuevo. Pasas al final, luego la oración de fe por ti, hermano. Satanás no tiene derecho sobre ningún hijo de Dios. Si tú andas con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, Satanás tiene derecho sobre tu vida. ¿Y a su nombre? Nada de eso, hermano. Nosotros estamos vallados y guardados por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que acontece a un hijo de Dios está filtrado por Dios. Los mismos padecimientos. Esta semana no hubo un hermano, hubieron varios hermanos que están y que todavía están enfermos. Gloria a Dios. Yo no me alegro cuando estoy enfermo, pero le digo a mi esposa, esto es lo que Dios permitió para mi vida. Se acabó la religión que creía. Ay, el diablo vino y me puso esta gripa. Mentiras, el diablo no tiene arte, ni parte, ni suerte con mi vida. Yo tengo un pacto con Dios y usted también, hermano mío. ¿Y a su nombre? El Espíritu de Dios está dentro de nuestro. Él nos va a guardar por encima de todas las cosas. Os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, pero hay un condicionante. Si guardáis mis mandamientos. A mí me gusta pararme mucho en los condicionantes. Si usted hace eso, tú ves la palabra de Dios y toda la palabra. Yo me fascina el Antiguo Testamento. Estoy terminando ahora el libro de Ezequiel otra vez, hermano, porque me fascina. Y les decía, y si ustedes hacen esto, yo les doy esto, ¿verdad o no? Tú ves toda la Biblia y la palabra de Dios. Toda la Biblia y la palabra de Dios está condicionada a la santidad de Dios. Y cuando desobedecían, ¿qué pasaba? Juicio y castigo. Juicio y castigo. ¿Ves juicio y castigo en el Antiguo Testamento? Todo el que te quieras imaginar. Porque Dios nos ama celosamente. No quiere que participemos del pecado y de la maldad. Promesa cumplida hoy para todo aquel que guarda los mandamientos. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de tu vida. ¿Cuánto lo creen? Él es nuestra guía, nuestra enseñanza. Él es el que nos recuerda. Cuidado, Él es el que me recuerda a mí. Me dice, Nelson, no puedes mirar esto.
¿Por dónde caminas? Esto no lo puedes hablar, esto no lo puedes decir. Gracias, 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 gracias. Yo espero que tú escuches una voz, yo la escucho muy constante en mi vida, como la que yo escucho constantemente, 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 constantemente. Miren la palabra de Dios, miren la palabra de Dios. Esa es la hora, Espíritu Santo de Dios. Es una persona, es una voz activa, viva. Es una persona dentro nuestro que nos está hablando en cada momento cómo debemos de andar y caminar. Y a su nombre, de Él es el quien estamos hablando. Vamos a mirar algunos de los atributos de ese ser maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar 3 atributos del Espíritu Santo de Dios y comenzamos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que andéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No es por tu poder, no es por lo que tú tienes ni haces, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso hablaba antes y decía, algunos nos llegábamos a colgar las medallas, esta batalla la libré yo y la gané yo, gloria a Dios. ¿Tú? Frente al diablo no le dura una milésima de segundo, te mata, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios, no es con espadas, no es con fuerza, no es con ejércitos, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que la excelencia, la honra, la gloria, la majestad sean únicamente del Trino Dios, únicamente. Y a su nombre, os llene de todo gozo y paz en el creer. Esta paz que está marcando aquí es muy importante, hermanos, entenderla. Esta paz que nosotros leemos, no son todos los textos de esta paz, unos sí, otros no, pero cuando nosotros leemos gozo y paz, es que yo esté feliz, que yo esté tranquilo siempre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da, no está diciendo que usted va a estar tranquilo todo el tiempo, hermanos. Lo que sucede es que tú y yo teníamos un problema con Dios. Éramos enemigos de Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios. Y Jesucristo, a través de su justificación y la sangre preciosa y divina, nos dio paz con Él. Amén. Esa es la paz verdadera. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la paz que todo el hombre necesita, hermano. No importa que yo no tenga paz y esté amargado un poco de tiempo. Yo lo que necesito es estar en paz con el Padre para que Él me lleve a su presencia un día. Y allí vivir en una paz eterna. Quedémonos con esto, hermano. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo la esperanza de que voy a triunfar mañana. Yo tengo la esperanza de que voy a vencer en el futuro. No en mis fuerzas, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la esperanza que tenemos que tener los cristianos. Abundéis en esperanza. ¿Sabes el casco de la armadura de Dios? Es el casco de la esperanza de la salvación. La da el Espíritu Santo de Dios. Es el que te convence y te dice, te puedes morir esta noche. Lo he compartido muchas veces. Cuando estés durmiendo en un terremoto, se te cae la casa encima y tú ya no te vuelves a levantar. Eres salvo. Esa es la paz que el Espíritu de Dios nos puede dar en nuestro corazón. Y eso sí que no tiene precio, hermanos. Bendito el Señor de los cielos y la tierra. Para que un cristiano pueda tener la esperanza más grande que pueda existir, es que el Espíritu Santo de Dios viene y se lo comunica a su corazón y a su mente. Cuidado, hay mucha gente que se autoengaña, hermano. Hay gente que va robando, mintiendo, engañando y cree que son salvos, hermanos. Precisamente en el Antiguo Testamento, Otoniel me compartía una palabra, dice, aquel que se guarda, dice en su corazón, yo estoy bien delante de Dios y es un pecador. Para el tal viene un juicio terrible. ¿Me entiende? El Espíritu de Dios nos da testimonio, ¿o no, hermanos? De las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Eso es maravilloso. Toda la santificación de un hombre de principio a fin, desde el nacimiento es cuando Jesucristo viene a morar en su corazón hasta el final de su vida, está en el Espíritu Santo de Dios.
Él es el que nos va santificando, pero no es como un mago que saca de una chistera y ¡pam! Aparece una paloma. No, la santificación del Espíritu Santo de Dios es un proceso de toda una vida. Cuando termina, cuando tomes la última bocanada de aire y este cuerpo se fulmine. Ahí se acabó. Es un proceso de una vida y una vida de sometimiento, hermanos. Porque nuestra carne es muy engañosa y muy mentirosa, hermanos. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere ayudarnos a crucificarla. Para crucificar los problemas de tu carne y yo crucificar los problemas de mi carne, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Y a su nombre? Seguimos ahí. San Juan 16:13. Gloria a Jesús. Dice Juan 16:13, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus, ¿verdad? Pero está hablando aquí del Espíritu Santo. Él os guiará a toda, porque es verdad, ¿no? Habían cosas que nos habían dicho y no terminamos de creerlas, no sé, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino y nos convenció, esto es verdad, la creímos. Y cuando vino y nos dijo, esto es mentira, lo creímos. Porque Él lo hizo. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a una vida, ahí comienza un verdadero cambio. Mucha gente, hermanos, intentó dejar muchas cosas durante mucho tiempo. Hay gente que tiene libros de autoayuda, hermanos, para vivir en la vida, hermanos. Si te levantas por la mañana y piensas positivamente que este día te va a ir bien, este día te va a ir bien. Eso dicen los libros de autoayuda, hermanos. Si crees que vas a ser rico, piénsalo, haz lo tuyo, levántate gritando todo el día diciendo, yo voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, tú vas a ser rico. Eso es mentira, hermano. Eso dicen los libros de autoayuda, hermanos. Porque el hombre está buscando cosas materiales. Pero la obra del Santo Espíritu de Dios, lo primero que hace es guiarnos a toda la verdad. Habían muchas mentiras en nuestra vida que para nosotros eran verdad, ¿o no? La obra del Espíritu Santo de Dios las va tumbando y nos empieza a guiar a toda la verdad. Y a medida que nos va guiando a su verdad, nos va santificando. Nos va mostrando las cosas que han de venir. Estamos viendo, hermanos, podemos ver en este tiempo, hermanos, la obra pecadora, la maldad que hay, la iniquidad que hay, a lo malo que se le dice bueno y a lo bueno que se le dice malo. ¿O no lo vemos todos, hermanos? En todos lados. El Espíritu de Dios nos convence para que cada día muramos a las obras de la carne. Y si no está dentro de una persona, ¿cómo muere una persona a las obras de la carne? Si eres esclavo de quién, hermanos? Del que te venció. Por eso es tan importante en la vida de una persona la obra del Espíritu Santo de Dios. Hay Espíritu Santo de Dios en personas contristado, apagado, que ya no habla por el pecado y por la maldad, hermanos. Y eso es muy triste. Acompáñame, mi hermano, por favor, a Hechos de los Apóstoles 1:8. El poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Jesucristo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder ¿cuándo? ¿Para qué? Para pelear contra el enemigo, levantarse a atar demonios. No. Y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo de Dios es para ser un testigo de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estoy hablando de obras que hace el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Yo era una persona supremamente vergonzosa, hermano. Poder del cielo. Pararme frente a las personas, para mí eso era pero terrible. Ay, Dios mío bendito. Pero a medida que el amado Dios me fue convenciendo, hermanos, en las obras donde iba, hermanos, a hacer mis trabajitos, hermanos, le iba predicando a todo el mundo, hermanos.
Y había una voz que me decía, cállate, cállate, aquí no hables. Y otra que me decía, Nelson, tú tienes la verdad, háblala, háblala, háblala. Yo reconozco, hermanos, que era una lucha. ¿Por qué voy a decir que no, hermano? Pero decía, no, yo tengo que hablar. Yo fui llamado a hablar de tu verdad y a predicar el evangelio porque yo soy un testigo de Jesucristo, hermanos. ¿Eres tú un testigo de Jesucristo que testificas en el trabajo, en todo lugar donde puedes testificar de Jesucristo? ¿O no lo haces, hermano mío? El poder del Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a hacerlo, hermanos. Siempre. Hay una anciana, nunca la olvidaré, hermanos, que el Señor me dijo, háblale. Dile que si quiere hacer la oración de fe. Ya le había hablado del Evangelio de Jesucristo. Dile que si quiere hacer la oración de fe. Yo decía, ay no, Señor, ¿cómo? No, no, por favor. Tanto, hermano, que recogimos la herramienta y salía fuera de la escalera. Y cuando estaba en la escalera, una voz poderosa me dijo, ¿y si ella se muere? Hoy, usted es culpable porque usted no le quiso hacer la oración de fe. Le volví y le piqué a la puerta, hermano. Y volví, entré y le dije, perdone que le moleste. ¿Quieres tú que el Señor Jesucristo te reciba? Dijo, sí. ¿Le quieres hacer una oración conmigo? Adelante. No sé si se murió o vive, hermanos. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermano? No resistamos esa voz, hermanos, que tenemos dentro de predicar la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que ser testigos, hermanos. Si tú no eres testigo de Jesucristo, hermanos, y tú te avergüenzas de Jesucristo, Él se avergüenza de ti también. El Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad, nos llena del poder que nosotros necesitamos para poder predicar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a renunciar a muchas cosas que nos gustaban de la carne en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Muchas, hermano. Muchas. Si una persona no sale, no evangeliza, no sale a evangelizar o no evangeliza donde tenga posibilidad en su trabajo. Yo he hablado con muchas hermanas que me dicen, hermano, pero yo a quién evangelizo, le digo, evangeliza a su yaya que cuida, al yayo que cuida, a los hijos que cuida. Y aquí hay testimonios de hermanas, y conozco testimonios de estas hermanas, hermano, que han ido con los ancianos hasta el final, hermanos, hasta la tumba, hermano, nos acompañó. Hay una hermana que está aquí que me llamó y me dijo, mi hermano, hágame un favor, necesito que vaya. Se había muerto el anciano que ella le había predicado y que vaya allí el día final de su muerte para que estén allí, esté con la familia, y la acompañé y fuimos, todo el mundo era inconverso, hermano. Yo llegué allí, prediqué la palabra a todas las personas que estaban allí. Dijo, ¿sabes por qué, hermano? Quiero que vaya, porque este hombre se rindió a los pies del Señor Jesucristo, hermanos. Ese es su deber, hermano. Ese hombre murió contento, murió feliz, murió alegre, hermano. Ella cumplió, hermano, con el acometido al que fue llamado, hermano. ¿Lo estamos cumpliendo o no, hermano? No resistamos al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos llama, hermano, a hacer una obra, hágala, querido mío. Hágala, hágala. Piensa que si tú no la haces, hermano, Dios va a levantar a quien sea y lo va a hacer. Pero un día el Señor Jesucristo se va a avergonzar de ti. Yo me avergonzaré de ti si tú te avergüenzas de mí. Y eso es bíblico, hermano mío. Efesios 1, 13 y 14. Acompáñeme, por favor. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con él, el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello que necesitamos. Y el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es las arras de nuestra salvación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Sellados en el Espíritu Santo de Dios, cuando venimos y nos rendimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Él nos acepta y creemos por fe en la promesa de que nosotros somos salvos, herederos de la gloria de Dios. Llenura del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo he hablado, lo digo para mi tristeza cuando comparto esto, he hablado con unas personas
Y le he dicho, dime una cosa. ¿Tú crees que tú eres salvo si en este momento te da un infarto y te mueres? Y me han contestado, no, yo no estoy seguro. ¿Qué piensas? Una buena pregunta, ¿verdad? Digo, el Espíritu de Dios nos da seguridad, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él nos da seguridad. Y entonces yo me pregunto, si una persona no está segura de su salvación, tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida, que la seguridad, que las arras de su salvación, o no lo tiene. Aquí hay una buena pregunta para hacernos, ¿verdad o no, hermanos? Sin engañarnos, hermanos. Estamos predicando una palabra, hermanos, porque tenemos en este tiempo una necesidad de que el Espíritu Santo de Dios guíe y maneje nuestras vidas, hermanos. Bastemos ya en el nombre de Cristo Jesús de las emociones de la carne, de darle rienda suelta a nuestra carne, y es el tiempo de renunciar, hermano, al viejo hombre para comenzar una nueva vida. ¿Cuánto lo creen? Sí. Y solo en el poder del Espíritu Santo de Dios nosotros vamos a triunfar y vamos a vencer. Una sonrisa, por favor, esta mañana. Un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hechos 4:8, acompáñeme, hermano, por favor. Vamos a recordar de este gran hombre de Dios. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero Pedro, antes de que estuviera lleno del Espíritu Santo de Dios, le dijo al Señor Jesucristo que si era necesario que hacía, moría con él. ¿No? Eso le dijo cuando no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 4 veces. O 3 veces, perdón. Gracias, lo siento. Hermano, terrible, hermanos. Aquí vemos un ejemplo claro. Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando estaba con el Señor Jesucristo, le negó. El que dijo que daría su vida, maldijo negándolo. Porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Pero este Pedro que está predicando ahora, este Pedro está dispuesto a que lo maten por Jesucristo. ¿Entiende la diferencia, hermano mío, esta mañana? Esta es la diferencia cuando el Espíritu Santo de Dios vive en una persona y cuando no vive en una persona, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios vive en una persona, hay la necesidad creada por él de hablar del Evangelio, de predicar el Evangelio, de mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y yo no estoy diciendo que no somos pecadores, porque todos fallamos, hermano mío. Pero no vivimos en el pecado. Esa es la diferencia. Aunque pecamos, nosotros no vivimos en el pecado. Esa es la diferencia, hermano mío. ¿Ve la diferencia de Pedro, hermano? Pedro aquí negó, hermano. Negó al Señor Jesucristo. Hay algo maravilloso cuando yo leo los 4 evangelios que dice que el Señor Jesucristo se quedó mirando a Pedro. Pero yo creo firmemente que el Señor Jesucristo se quedó mirándolo con unos ojos de amor, hermanos. Con unos ojos de misericordia, hermanos. No se quedó mirándolo como nosotros muchas veces miramos al que nos falla. Mire este. ¿O no, hermanos? Lo miró con ojos de amor, hermano. Seguro. Con ojos de misericordia. Tanto que cuando salió Pedro afuera, ¿qué hizo? Lloró, ¿qué? Amargamente. Amargamente. Pero este Pedro de aquí ya no puede negar a Jesucristo porque está lleno del precioso Espíritu Santo de Dios y ya no le importa lo que va a pasar. Está dispuesto a entregar su vida por su amigo y Señor que se llama Jesucristo. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida por Jesucristo esta mañana? ¿Qué piensas? No me responda, por favor. Vuelvo a recordar el testimonio que escuché hace tantos años y lo he recordado tantas veces, hermano, de los varones que llegaron allí en Rusia, que llegaron a la iglesia cristiana, los encontraron, estaban todos escondidos, bueno, no podían verse porque los iban a matar, y se aparecen todos los soldados, y los que están dispuestos a morir por Jesucristo, pónganse aquí, y los otros se pueden ir para su casa, quedó la iglesia vacía.
Quedaron 10. ¿Qué hicieron los soldados? Pusieron las armas a algún lado, los abrazaron y dijeron, ustedes son nuestros verdaderos hermanos. Esos otros hipócritas se fueron. Es triste, hermanos. ¿Por qué se fueron los otros? Por la falta de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ve la necesidad tan grande que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Cada día, hermanos. Llénanos, 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 santifícanos, límpianos, Espíritu Santo de Dios. Guíanos, guíanos, guíanos. Y Él será el Señor de nuestras vidas. Pero tenemos que pedirlo. Pidan y qué, y se les dará. Busquen y qué, y lo hallarán. Golpeen y se les abre la puerta. Tenemos que pedirlo, hermano. Es simple, es sencillo. El único que nos puede ayudar a nosotros dentro nuestro para decir no al pecado es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto lo creen? De resto, difícilmente, hermanos. Esta carne está vendida al pecado. El Espíritu Santo de Dios hay algo que regala al cristiano. ¿Sabe cómo se llama? Dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, te para aquí y tú le dices, no, no lo hago. Pero eres un aburrido, me da igual, me quedo aburrido. Pero yo no lo hago. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. No es que tú eres mejor que otros o yo. No, hermano. Es el poder del Espíritu Santo de Dios actuando en tu vida cuando tú has buscado la gloria de Dios y permitido que el Espíritu de Dios venga a transformar y cambiar tu vida. ¿Cuánto lo crees? Bendito su nombre para siempre. Pero la obra del Espíritu Santo de Dios no se puede reproducir en un recipiente que está lleno, hermanos. Antes estos vasos estaban llenos de agua. Si este vaso está lleno de agua hasta aquí, ¿cómo le echo un poco más de agua? Se va a regar el agua, ¿verdad? Hay vasos, hermanos, que están llenos, hermanos, de pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios va a venir encima de eso, hermanos? Cuando yo leo, hermanos, Gálatas 2:20, que dice, y ellos han crucificado sus pasiones, sus deseos y su carne, hermano, es su labor y es la mía. No dice que el Espíritu Santo de Dios la sacrificó, ni el Señor Cristo, ni el Padre. Eres tú y soy yo, hermanos, el que lo hace. Y si yo no quiero renunciar al pecado y mi vasija está llena de porquería, ¿cómo quiero que el Espíritu Santo de Dios venga y me llene, hermanos? ¿Alguien entiende el mensaje, hermanos? En la vasija tiene que estar vacía. No puede haber ninguna otra bebida dentro. ¿Y cómo me vacío yo? Yo me vacío por la obra santificadora del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo de Dios seguida. Primero la obra del Señor Jesucristo limpiando mi vida, hermano mío. ¿Alguien entiende el mensaje, hermanos? Es sencillo, hermano. Es a través de la obra de Jesucristo mi libertad, tu libertad, la santificación, la limpieza con la sangre divina. Nos vaciamos por medio de la cruz. Renunciamos al pecado por medio de la cruz. Cojo mi pecado y lo llevo a la cruz. Le digo, aquí se queda. Y esta carne la crucifico juntamente con Cristo. Para que ese vaso vacío venga el Espíritu Santo de Dios y lo llene de la unción, del aceite fresco, de la palabra, de la santificación. Pero ¿sabe una cosa? No lo puedes hacer en tus fuerzas naturales. Necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios. Voy a poner un ejemplo. Se te va el coche en la calle y tú te pones a empujarlo, a ver si lo puedo prender. No hay nadie que te ayude. Puede ser que tenga la fuerza de empujar un poco de tiempo, pero te vas a cansar y no lo vas a poder prender. Necesita que venga un mecánico y se lo prenda, o una grúa lo coja y se lo lleve. El mismo mecánico y la misma grúa es la que yo necesito para ser santificado en el poder de Dios. ¿Cuánto lo cree? Es sencillo, no hay otra cosa. La vida espiritual no está basada en fuerzas carnales y naturales. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a cansar, hermano mío. Nos cansamos. La vida espiritual de un hombre está basada en el poder del Espíritu Santo de Dios, únicamente. Si Él no actúa en nuestras vidas, hermano, estamos perdidos. La primera iglesia que el Señor Jesucristo le habla es la iglesia de Éfeso. Perdón. ¿Y qué le dice a la iglesia de Éfeso?
usted trabaja arduamente. Usted no se cansa. Usted no desmaya. Tan grande fuiste que probaste a los que se decían ser apóstoles y los halló mentirosos. Usted sabía que en la iglesia de Éfeso estuvo el apóstol Pablo, estuvo Silas, Silvano, estuvieron todos estos grandes predicando en Éfeso. Allí estuvieron todos ellos, hermano, predicando. O sea, no, allí no ha estado cualquiera, hermano. ¿Y a dónde llegó la iglesia? A ese momento. Al momento de andar y caminar en su carne. Porque le dice que trabaja y lo hace arduamente y le dice, pero yo tengo contra usted. Porque usted dejó el primer amor, usted dejó el Espíritu Santo de Dios de lado. Y las obras que usted hace a mí no me sirven para nada si no son basadas en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa? En el poder del Espíritu Santo de Dios es donde nosotros no nos cansamos, hermanos. En nuestra fuerza nos cansamos naturales, hermano. Nos cansamos, hermano. Pero en el poder del Espíritu Santo de Dios es el que alienta nuestras vidas y nos impulsa para seguir adelante. Cuán poderosa es su obra. Efesios 5:18. Acompáñenme, hermanos, por favor. Va. Gloria a Jesús. Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disoluciones. Más bien sed llenos. Esa vasija vacía llena del Espíritu. El ejemplo del vino es porque cuando una persona está bajo el efecto del vino, sus sentidos ya no responden como debería, ¿verdad? No pueden hacerlo. Está bajo el control del vino. El Espíritu Santo de Dios debería de reproducir en un cristiano el mismo efecto, estar bajo el efecto del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo no haría mis obras, sino haría las obras que Cristo quiere que yo haga. ¿Cuánto lo creen? Es sencillo, hermanos. El que está lleno del efecto del Espíritu Santo de Dios tiene una vida de victoria, hermanos. Y el que no está lleno es imposible. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo de Dios venga y nos ayude a crucificar esta carne. Necesitamos doblegarnos ante el Espíritu Santo de Dios. Y quiero terminar recordando una palabra de Jeremías. Jeremías fue muy joven llamado al ministerio. Y Jeremías se cansó un día. Y Jeremías dijo lo siento mucho, pero yo ya no voy a hablar más. Todo, por donde yo voy, solo hablo de destrucción, muerte, desgracia. Todo el mundo me odia. Mi familia, mis hermanos, mis padres, todo el mundo quieren hacerme daño. Y yo lo siento mucho, pero yo ya no quiero seguir haciendo tu obra. ¿Y qué pasa? Pero Jeremías reconoce, pero tú fuiste más fuerte que yo. Tú me doblegaste, me sedujiste y fui seducido. ¿Por quién fue seducido? Por el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Si hay algo, hermanos, por lo que nosotros necesitamos ser seducidos, perdón. Si hay algo por lo que nosotros necesitamos ser seducidos, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, estos tiempos que vienen, hay tantas propuestas, hermano, del sistema. Tantas. En las empresas suelen hacer reuniones, hermano. Yo también la hago en la empresa donde nosotros trabajamos. Pero las empresas del mundo, hermano, les ofrecen alcohol, hermanos. Baile, cosas destructivas, hermanos. Y yo me he preguntado, hermanos, donde no está la presencia de Dios, hermanos, ¿qué hace un cristiano allí, hermanos? ¿Qué piensan vosotros de lo que digo, hermanos? ¿Qué hace un cristiano allí, hermano?
En este tiempo, hermanos, donde el sistema te ofrece tantas cosas, aprendamos por el poder del Espíritu Santo de Dios a aceptar lo que es correcto delante de Dios y a lo que no es correcto delante de Dios decirle no, no me interesa, hermano. Si una persona, hermano, en su empresa no puede ir, hermanos, a la cena de Navidad, hermano, porque todo lo que va a escuchar allí son vulgaridades, le van a ofrecer alcohol, lo que va a pasarla mal, ¿qué haces tú allí, hermanos? Yo le aconsejo, en el nombre de Cristo Jesús, que no vayas, simple y sencillamente, te abstengas. Tú tienes tu libertad, tú lo puedes hacer, pero yo te aconsejaría eso. Hay algo que he puesto en obra en mi vida, hermano, y doy testimonio de eso. ¿Sabe qué es, hermano? Que cualquier cosa que yo vea que me daña, pues no voy allí o no lo hago. Es sencillo. Y entonces eso sí que ha ayudado a mi vida, ¿no? Es sencillo. Esto pues no lo hago. Yo no lo voy a hacer porque sé que esto va a dañar mi vida espiritual. Yo no voy a hacer esto porque esto va a abrir una puerta al diablo. Entonces yo no voy a ir allí. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. ¿No? Cuando el Espíritu Santo de Dios está dominando nuestras vidas, Él nos convence. Sencillo, rápido, fácil, hermano. Sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios no es el que está manejando y dominando nuestras vidas, entonces tiene una vacilación entre la carne y el Espíritu. Y entre los dos hay una lucha viva, a muerte, hermanos, ¿no? Y gana el que más lo haya alimentado, hermano. Ese gana. Si es el Espíritu de Dios, Él va a ganar. Y se va a posesionar por encima de la carne y simple y sencillamente dice, y tú no vas allí. No tiene ninguna necesidad. Amén. No voy. Nadie me puede obligar tampoco. Sencillo. ¿Para qué? Para no caer en obras infructuosas de la carne, hermanos. Si le abrimos un resquicio al enemigo, él se nos va a meter por ahí para dañarnos. Pero lo bueno, hermanos, de esta mañana, ¿sabe qué es, hermano? Vivimos bajo la gracia, vivimos bajo la misericordia. Si alguno, hermano, cree que el Espíritu de Dios no está en su vida, hoy es el día. ¿No? Perdóname, Padre. Y yo quiero que tu Espíritu venga a morar, venga a vivir en mí y venga a manejar y a controlar mi vida. Estoy dispuesto a rendirme a ti. Estoy dispuesto a crucificar esta carne y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Es sencillo. He escuchado pocos amenes. Gloria a Dios, hermano. Pero es verdad, hermano. Es verdad. Nosotros fuimos llamados a vivir una vida diferente al mundo, hermanos. No nos podemos contaminar. Daniel se propuso eso, ¿verdad o no? ¿Y por qué se propuso Daniel? Más de uno ha pensado en la carne y dice, pero este Daniel era un poco bruto. ¿Por qué no comía Daniel de la mejor carne, del mejor vino, del mejor pan, de la mejor comida que había en la casa del rey? ¿Sabe por qué no comía Daniel eso? Porque Daniel sabía que eso había sido consagrado a los demonios, hermano. Es sencillo. ¿Qué hace un cristiano, hermano? Celebrando la Navidad y abrazándose y celebrando fiestas paganas, hermano. Nada, hermano. Nada. Nada. Nosotros no tenemos necesidad de nada de eso. De nada de eso. Cristo ya murió una vez por nosotros. Nos es suficiente. Nuestra fiesta la tenemos un día, nuestra fiesta final en el reino de los cielos, hermano. Ten un tiempo más bien con la familia para reunirte, hermano, y dar gloria a Dios por las obras de misericordia que ha hecho con nosotros. Y no participemos en las obras infructuosas del mundo, hermanos. Porque el Espíritu que vive en nosotros nos anhela, ¿qué? Celosamente. Hoy es el momento de pedir, Espíritu de Dios, convénceme, cámbiame, libértame. No quiero seguir viviendo, haciendo lo que yo sé que hacía, que a ti te desagrada. Quiero vivir una vida santificada conforme tu voluntad. Y a su nombre, les invito a ponerse en pie, hermanos míos.